la aorta, cuando tú le mides la presión a una persona con la supply, porque más o menos le están midiendo la presión acá, correcto, en el brazo izquierdo, vamos a asumir. Entonces, el corazón, cuando tú tienes hipertensión, ¿cuál es la principal causa de hipertensión? La arteriosclerosis, o sea, la pérdida de elasticidad, la pérdida de elastina. Por eso es que la gran mayoría de adultos mayores es hipertenso, porque ya han perdido esa capacidad elástica de los vasos sanguíneos. Entonces, si pierdes esa elasticidad, automáticamente uno de los principales motivos es que la resistencia periférica está incrementada. ¿Sí o no? Con la fórmula de presión es gasto por resistencia. Entonces, si pierdes esa elasticidad, la resistencia automáticamente incrementa. Entonces, si normalmente tenías 100 de presión, y por la edad tu resistencia se perdió, ahora tienes 160 porque tu resistencia está incrementada, ¿correcto? Ahora el corazón tiene que luchar frente a estos 160 que tienes. Entonces, en una manera de vencer esta resistencia, el corazón hace mayor contractividad, mayor fuerza. Si tú haces más fuerza cuando vas al gimnasio, una vez pasamos un músculo, se hipertrofia, ¿sí o no? Entonces, el corazón también se hipertrofia. Al hipertrofiarse, si era el valor normal 11, pues ahora estará de repente en 14. Entonces, si tú tienes un paciente hipertenso, ya con hipertrofia, ¿cuál sería el antihipertensivo de elección? Tendrías que darle algún medicamento que actúe más o menos por acá, disminuyendo la resistencia periférica. ¿Cuál de estos actúa a nivel de resistencia periférica? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cuál es la función de la angiotensina 2? ¿No es vasoconstricción? Sí. Entonces tienes que bloquear la angiotensina 2. Para, si tú tienes vasoconstricción, hay mayor resistencia periférica. Entonces le das un medicamento que bloquee la angiotensina 2 o algún parecido, o la enzima convertidora de angiotensina. Y ya está. ¿Perdón? ¿Hidrocloro? Ya veo todo. IECA o ARA2, enalapril. Por eso que incluso se han estudiado cuál de estos es mejor. Uno de los mejores medicamentos para hipertrofia con hipertensión es el telmisartán, que es un ARA2. Es el que mayor reduce esta hipertrofia. O sea, entre comillas, es reversible. Claro. Si te demoraste 15 años en tener hipertrofia, seguramente 15 más para regresar. Entonces, ARA2 o EPIMAS. Entonces, la hipertrofia ventricular es un bloqueador del sistema sanguíneo en principio. En el infarto, pregunta de banco, ahí de los banqueros. El infarto de agudo del miocardio, ¿cuál de las siguientes enzimas es la primera en elevarse? Sería Mioglobina, ¿no? Obviamente no es nada específica, pero es la primera en elevarse. Insisto, troponina negativa no es lo mismo que infarto del miocardio. O no descarta el infarto del miocardio. Ese es el gran error. ¿En qué derivaciones del electrocardiograma se observa una alteración en un infarto lateral bajo del miocardio? En algún momento yo tengo una clase de electrodinámica, para que entiendan esto bien. Ya ustedes saben cómo se ponen los electrodos, ¿no? B1, B2, B3, B4, B5, B6. No les voy a decir espacio intercostal, línea media clavicular, ya ustedes deben saber eso, ya están en doble sensible. Entonces, ustedes ponen sus electrodos más o menos en su eje cartesiano, las derivadas inferiores, miran ahí, 1ABL, algo así es, ¿verdad? O sea, tú pones B1, B2, B3, B4, B5 y B6 en línea axilar media, espacio intercostal. Tú sabes que la calle inferior mira la parte de abajo, 1 ABL, ¿correcto? Hasta ahí vamos bien. Entonces, en cardiología, en verdad, todo el mundo se hace problemas con el electrocardiograma, pero en cardiología hay un
componente que si tú lo entiendes, sabes electrocardiograma. Es el tema de vectores. Tú tienes que saber que todo lo que se acerca a la punta del vector es positivo. O sea, para arriba. Y todo lo que está en la cola del vector es para abajo. Así de sencillo. Ese es el electrocardiograma. Todo lo que se acerca a la punta es positivo, todo lo que se aleja de la punta o de la cola es negativo. O sea, para abajo y esto es para arriba. Nada más. Entonces, si tú tienes un infarto de la cara inferior con una obstrucción total, tú sabes que el vector va a ir hacia abajo. Entonces, en la cara inferior del corazón está ¿quién? 3 ABF y 2. Por eso que en la cara inferior del corazón el ST elevado es en 2, 3 y ABF. ¿Qué pasa si tú tienes un vector en, por ejemplo, antes que me pase? Si tú sabes que es un 2, 3 ABF, es un infarto ST elevado inferior, pero tú también podrías tener, si es la cola del vector, un infradesnivel acá, ¿sí o no? En B1, ¿sí o no? O podrías tener un infradesnivel en B1, en B2, incluso en B3, porque es la cola. ¿Me dejo entender? Entonces sería un infarto ínfero posterior. Porque si tú estás viendo que hay un supradesnivel en 2, 3 ABF y B1, B2 son derivadas recíprocas de la cara, vamos a llamarlo, inferior, en realidad también es un infarto de derivadas posteriores, B7, B8R. Entonces sería un ínfero posterior. Si tú le das la famosa imagen en espejo, si tú volteas, también es un ST elevado de la parte posterior. B1, si tenemos un supradesnivel en B1, B2, B3, infarto antero septal. B1, B4, toda la parte anterior o apical. Si vamos hasta B5, B6, anterior, hasta B5, B6, anterior, extenso si compromete, B5, B6, 1 y ABL, o sea, todo es anterior, extenso. Si solo compromete B5, B6, lateral, bajo. Si compromete 1 y ABL, lateral, alto. Entonces, es cuestión de que sepan dónde están ubicadas nada más las derivadas y por qué registran esos patrones. Pero en realidad, yo tengo una clase de electro que en algún momento la podemos hacer para que se entienda, pero no es nada difícil, es cuestión que la agarren en el truco a la historia, nada más. El taponamiento pericárdico, y acá ya se comienza a poner un poco más fácil, porque ya la primera parte se dijo bastante. El taponamiento pericárdico traumático se caracteriza clínicamente por pulso paradojal. Pulso paradojal, que como hay un colapso de cavidades derechas, al tener un colapso de cavidades derechas y no haber una buena precarga, si bien es cierto hay colapso de cavidades, pero hay incremento de presiones. Entonces el septum interventricular se desplaza hacia el ventrículo izquierdo, ¿ok? Porque está colapsado. O sea, esa presión hace que tu ventrículo derecho, entre comillas, desaparezca, ¿ok? Si ese ventrículo derecho ya no está, ¿hacia dónde se ejerce esa presión? Hacia el septum interventricular. ¿Me siguen? O sea, si este es el ventrículo derecho y este es el ventrículo izquierdo, ¿ok? Este ventrículo derecho se colapsó. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tienes derrame pericárdico severo, ¿ok? Ya no tienes este ventrículo derecho porque está colapsado. Está colapsado, ¿ok? Entonces te queda solamente el septum porque el ventrículo derecho ya no está, ¿sí? Entonces esta presión que ejerce el derrame pericárdico ahora es hacia el septum. Entonces lo que hace tu septum interventricular es se desplaza hacia adentro porque tiene toda esta presión
ejercida y tu diámetro del ventrículo izquierdo ahora es más pequeño. Si a pesar de que no tienes precarga y ahora la presión está frente a tu septum, que disminuye el tamaño del ventrículo izquierdo, va a haber menos gasto, ¿correcto? Eso se llama acentuación de interdependencia. Cuando hay acentuación de interdependencia es cuando se produce el pulso paradojal, porque hay caída del volumen sistólico, independientemente de la presión arterial. Sí. ¿Okay? No puse una lámina, a ver si la puse. No la puse. Bueno, entonces, cuando hay una caída más de 10 milímetros de mercurio, hablamos de pulso paradójico. Entonces, la famosa triada de Beck: hipotensión, incurgitación y ruidos cardíacos apagados laterales. Pregunta de examen, ¿eh? Y esa pregunta la puse para completar. Doctor, ¿que cómo va a poner eso? ¡Qué difícil! Ya no sé qué más ya. Taponamiento cardíaco y acentuación de interdependencia ventricular. Varón de 53 años, hipertenso, diabético y obeso, en tratamiento irregular. O sea, tiene síndrome metabólico, ¿no? Hipertenso, diabético y obeso. Claro. Ingresa en emergencia con dolor torácico, no me especifica cómo, diaforético, síntoma neurovegetativo e inestabilidad hemodinámica. Al examen físico, 80-60. ¿Cuál es la presión arterial media de un paciente con 80-60? Doctor. Sí. 80-60, no ni cagando. 80. A ver, ¿cómo está ahí? ¿Vamos a ver la fórmula? 66, 67. Frecuencia cardíaca 50. Y en el electrocardiograma, elevación del segmento ST en 2-3 ABF. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cara inferior, ¿no? Ya. Y si yo le preguntara, ¿es coronaria derecha o coronaria izquierda? El 80% de nosotros, tenemos lo que se llama dominancia derecha. ¿Qué quiere decir la dominancia derecha? Es que nuestra arteria descendente posterior nace de la coronaria derecha, ¿correcto? Y el 20% tenemos dominancia izquierda. ¿Qué quiere decir? Que la descendente posterior nace de la circunfleja. Pero este paciente tiene 50 de frecuencia cardíaca. Entonces, clínicamente, sin yo tener un electrocardiograma, si me viene un paciente con dolor precordial, diaforesis, hipotenso, yo rápidamente puedo decir, puede ser un infarto de coronaria derecha, por probabilidad de que el 80% somos dominantes derechos. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera arteria que nace de la coronaria derecha? La marginal. ¿Perdón? La primera es la última. ¿Cuál es la primera arteria que nace de la coronaria derecha? La aorta. ¿Cuál es la primera arteria que nace de la aorta? ¿Cuál es la primera arteria que nace de la aorta? Coronaria. Muy bien. Esa pregunta la puse en el examen, ¿no? Por si acaso. Tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico. Entonces, ¿cuál es la primera arteria que nace de la coronaria derecha? Suple. La arteria sinusal, creo que Sinusal. Entonces, todo paciente con clínica de infarto y bradicárdico, tú puedes decir, puede ser una coronaria derecha. Porque si tienes un infarto de coronaria derecha, la arteria sinusal no funciona el nodo sinusal, el paciente va a entrar en bradicardia. ¿Okay? Infarto de cara inferior. Insisto, angioplastía o no lisis. ¿No? ¿Qué recordar con los diabéticos que tienen neuropatía?
el paciente diabético no te va a explicar un dolor así. Justo hemos tenido una señora diabética. Fatal caso. Y no sentía. No así, pero medio sordo, así, infartazo ínfero-posterior. Gigante. ¿Ya? Los diabéticos no te especifican opresivo, no, es un dolor que no lo pueden describir, es neuropático. Entonces hay que tener mucho cuidado con los diabéticos. Y mujeres. Las mujeres también no te especifican muy claro la sintomatología. Entonces hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado con eso. Varón de 70 años, episodio de angina, 5. A la auscultación, última pregunta, soplo sistólico eyectivo, 3 de 6. De irradiación al cuello. Hay que aprenderse en cardiología 2 irradiaciones. ¿Qué valvulopatía se irradia a cuello y qué valvulopatía se irradia a axila? Axila. Sí. La estenosis aórtica a cuello. Cuello, ¿no? La válvula aórtica nace tronco brachiocefálico justamente, tú ocultas en carótida y de la aorta se escucha en el cuello. Y el otro es de la insuficiencia mitral. Ambos sistólicos. La insuficiencia mitral severa se irradia a hueco axilar. ¿Por qué te lo digo? Porque en los exámenes de NAM te ponen irradiación axilar, insuficiencia mitral, automáticamente. No tienes ni que pensar. Irradiación al cuello, estenosis aórtica. Soplo eyectivo 3 de 6. La clasificación de los soplos en cardiología es la clasificación de Levine. Levine se escribe. Levine. Y te clasifica los soplos por grados. El punto de corte es el grado 3 justamente. A partir del 4 ya hay presencia de frémito. O sea, tú palpas el pecho del paciente y sientes que ruge, como que vibra. ¿Okay? ¿Pectoralgia? Igual que en pericarditis. Bueno, en pericarditis es frote. Y en relación a cuello, estenosis aórtica. En relación con el diagnóstico más probable, ¿es correcto? Ya, correcto. Austin Flick. ¿Qué es Austin Flick? Y se lo pregunto porque he preguntado las dos en los exámenes. Austin Flick y Graham Still. Estudiar eso. ¿Qué es el soplo de Austin Flick? Flick? ¿O en qué patología se ve? Protosistólico. ¿Quién sabe qué es el soplo de Austin Flick? ¿Insuficiencia qué? Muy bien. El soplo de Austin Flick es una estenosis mitral relativa. ¿Por qué relativa? Porque la principal causa es una insuficiencia aórtica severa. Para que me entiendan. Esta es la aurícula, el ventrículo y esta es la aorta. ¿Okay? La insuficiencia aórtica quiere decir que en diástole, cuando la válvula debería estar cerrada, la sangre se regresa. ¿Ok? Insuficiencia aórtica severa. Se regresa. Y cuando se regresa la sangre en diástole, la válvula mitral debería estar cerrada. ¿En diástole? Perdón, abierta. Abierta, porque se está llenando el ventrículo. Entonces, este flujo de sangre severo que regresa de la insuficiencia aórtica severa, si la válvula mitral debería estar abierta, lo que hace es golpearla y cerrarla. Por eso se llama estenosis mitral relativa, secundario a un cuadro de insuficiencia aórtica severa. ¿Ok? Entonces, ¿qué valvulopatía causa Austin Flick? Insuficiencia aórtica severa. ¿Qué causa? Estenosis mitral relativa, porque es un tema funcional.
¿Y el soplo de Grahamstein? Insuficiencia pulmonar. Insuficiencia pulmonar. Bueno, en este paciente de 70 años, con soplo sistólico y activo, con síncope y angina, estamos pensando en una estenosis aórtica. Ya se desmayó, ha tenido episodio de síncope y tiene angina. Entonces, ¿cuál sería la conducta en este paciente? Quirúrgica. Cambiarle la válvula, ¿correcto? Nada más. Recuerden que los pacientes con estenosis aórtica hay una triada clásica, ¿no? Disnea, síncope y angina. Recuerden que la estenosis aórtica tiene un soplo sistólico increciendo y decreciendo, que es morfología romboidal, y de acuerdo a la aparición de los síntomas, si tu paciente ya tiene insuficiencia cardíaca, 2 años de sobrevida si es que no se opera. ¿Ya? Listo, doctores. Muy bien. Revisen estas preguntas. En el grupo anterior lo hice. Revisen, por favor, me interesa que aprendan un poco de insuficiencia cardíaca, sobre todo de los SGLT2, antagonistas de los mineralocorticoides, beta-bloqueadores y los ARB, ya sobre todo de las netromicinas. Siempre pongo alguna otra preguntita de insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Muy bien, siendo ya la hora, ¿alguna duda, alguna consulta, doctores?